Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Miren, vamos hoy a hablar acerca de Efesios, un libro bastante interesante, un libro que me gusta mucho. Yo cuando voy a hablar de Efesios, tengo un sermón y digo, miren, Efesios se divide en dos grandes partes. La primera de ellas, en la parte que a nosotros no nos interesa, la primera en la cual nos interesa y la segunda la que no nos interesa. ¿Por qué? Porque Efesios es un libro muy bonito. Pablo acá nos habla en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 aproximadamente de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero ya luego, en la segunda parte del capítulo 3, mediado del capítulo 3 en adelante, entonces él comienza a hablarnos acerca de las responsabilidades, de cómo debes de comportarte, de qué deberías de hacer tú como cristiano, cómo deberías de llevar tu vida cristiana. Nos habla acerca de la unidad que debe haber dentro de la iglesia. Entonces, son aspectos importantísimos que tenemos que tener en cuenta para nuestra actualidad. Yo creo que lo que más sufrimos ahora, no solamente en Turrúcares, y no los conozco, sino a nivel general de nuestra iglesia en Panamá, en Honduras, aquí en Costa Rica, en todos lados, es la poca unidad que hay dentro de nuestras iglesias. Las peleas, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar esa parte y Efesios nos da un poquito por ese lado. Entonces vamos a ver por acá el autor. Cuando hablamos acerca del autor, si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1, en el aspecto de evidencia interna, nos da claramente que el autor de la epístola, ¿quién es? ¿Quién es el autor de la epístola? Correcto, es Pablo. Entonces, ahora, es cierto que hubo algunos artículos seudónimos que de repente dijeron, mira, puede ser este, puede ser que no sea este, sea aquel otro, pero en ese momento la iglesia tuvo, la habilidad de poder identificar si era real, genuino lo que estaban viendo, y si no era genuino lo que estaban viendo, la carta que estaban viendo en el momento, ¿qué hacían? La apartaban, dice, mira, esta de acá no es. Entonces, ahora, vemos también que ¿por qué le dan la autoría de Efesios a Pablo? Vemos allí el lenguaje y la doctrina. Esta carta pues estaba 100% en el lenguaje y la doctrina como lo venía haciendo Pablo en cada una de sus cartas. Entonces, al leerla, al verla, al estudiarla, decimos, mira, mantiene el lenguaje de Pablo y habla de la doctrina como está hablando Pablo en otras de sus epístolas. No hay dudas de que la autoría es de Pablo. Entonces, son detalles importantes que tenemos que tener en cuenta porque, digamos, cuando vamos a predicar, saber por qué, qué temas tiene, qué temas son los que tiene para poder beneficiar a nuestra iglesia como tal. Y vemos algo interesante acá, de que Pablo también escribió esta carta junto con la de Colosenses. ¿Por qué? Vemos que lo similar fue el lugar donde le escribió, la circunstancia en que escribió esta epístola y también lo que es la época en que escribió esta epístola. Son todos los datos que dicen, mira, tiene sin duda que ser una epístola de Pablo. Ahora, ¿cuál es la evidencia externa? Porque digamos, está bien, Yamel está en la Biblia, pero ¿qué otra evidencia aparte de la Biblia hay para que nosotros digamos que esa epístola le pertenece a Pablo? Vemos acá que esta carta fue conocida por Clemente de Roma en el año 90 aproximadamente después de Cristo. Él fue uno de los quien dijo, mira, yo te puedo decir, te puedo certificar que esta epístola es de Pablo. Otro de los nombres que podemos ver nosotros es Ignacio y Policarpo, que a comienzos del segundo siglo dijeron, es de Pablo la epístola de Efesios. Acá no hay duda. Y vemos aquí algunos libros donde dice en el fragmento muratoriano, acá salía también lo que era confirmando la epístola es de Pablo. Luego en el 185 después de Cristo sale Ireneo y dice es de Pablo. Clemente de Alejandría en el libro de él, en el libro Instructor, capítulo número 5, entre el 190 y 195, en las mismas fechas que vemos un poquito atrás,
también dice la epístola sin duda es de Pablo. Y un último, Tertuliano, que nos menciona por acá, en su obra Contra Marción, del libro 5, capítulo 17, como evidencia externa, nos vuelve a confirmar, nos vuelve a decir, la epístola es de Pablo. ¿Sí vemos acá? Entonces, ya vimos la evidencia interna. La Biblia como tal nos certifica por cómo está estructurada, por lo que tiene, es de Pablo, y las evidencias externas que tenemos acá que nos confirman que indudablemente Pablo es el autor de Efesios. Ahora, ¿a quién estaba destinado esta epístola? Pablo no escribía por escribir. Pablo no escribía para el 2025 a Terrúcares, no específicamente. Él escribía y decía, mira, él veía sus iglesias, los pueblos que había visitado, y entonces cuando escuchaba de que no estaban bien, de que estaban haciendo algo mal, él, voy a escribir acá, hay que corregir ciertas cosas, pero bueno, la diferencia, digamos, Efesios no tenía cuestiones tan complicadas, doctrinales, como es en el caso de Gálatas. El hombre allí, sí, un poquito más, digamos, enojado, escribió de manera tajante. Acá sigue escribiendo de manera contundente porque se preocupa por la iglesia nuestra, pero vemos que los destinatarios obviamente tenían que ser los creyentes de Éfesos, ¿sí? Entonces, ahora, también, como no tiene, digamos, en el mismo libro que dice Efesios directamente, puede ser que también ayudó a las ciudades circunvecinas, en este caso el Valle de Licia. Y algo importante es que Éfesos era una ciudad, valga la redundancia, importante, relevante. ¿Por qué? Porque vemos acá que era la capital de la provincia de Asia. Entonces, es una capital, es importante como todas. La ciudad más importante de aquí de Costa Rica, ¿cuál es? San José, porque es la capital, porque de repente se conecte con otras ciudades, ¿sí? Entonces, en el caso de Éfeso, también era un puerto y nos dice que tenía un centro comercial. Iba a ser importantísima para, ¿cómo les digo? Para ese momento, para esa época, para el lugar donde estaba. Además de que conectaba Oriente con Occidente. Entonces, digamos, esa conexión la hacía aún más relevante en esa época. Ahora, vemos algo que Tertuliano dijo, expresó. Ok, seguimos acá. Nuevamente, Tertuliano dijo, tenemos según la verdadera tradición de la iglesia que esta epístola fue enviada a los Efesios. ¿Aquí qué pasó? Absolutamente nadie se levantó y dijo, mira, Tertuliano, yo creo que no es para Efesios, no es para aquellos, estás equivocado. Entonces, indudablemente, esta epístola era para los creyentes de esta ciudad. Vemos aquí entonces a lo que es la diosa Diana o Artemisa. Entonces, ella era adorada en Éfeso. Según era la gran capital de ella, y entonces vemos aquí el significado de su nombre en latín, donde dice que era una mujer de aspecto celestial o divino y que era considerada la diosa de la fertilidad, en el aspecto de la naturaleza como para el hombre también. Y la imagen de ella, pues, guardada en el templo. Ahora, dato importante de esto es que luego de eso, el templo donde estuvo esta diosa Diana se convirtió en lo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, vemos que en Éfeso también había una numerosa colonia judía, y es aquí donde ya comienza de repente lo bueno, las participaciones positivas, las participaciones que le iban a dar a una mejora a la ciudad en el aspecto de la iglesia, con Aquila, Priscila y Apolos. Y entonces fue donde Pablo fundó la iglesia. Y los primeros conversos que vemos en esta ciudad es Tíquico, Epafras y Filemón, según Hechos 19:10. Pero también vemos que Pablo, indudablemente, de las dificultades que pudiese estar pasando, era un hombre decidido a compartir las cuestiones que tenían que ver con lo espiritual. Vemos aquí que él permaneció por 3 años. En esos 3 años, ¿qué hizo? Se dedicó a predicar todos los consejos de Dios al pueblo. O sea, él no dudó de que él tenía que llegar a predicar
enseñar a los efesios lo que Dios le había mandado. Y por otro lado, cuando él dice, mira, tengo que marcharme de acá, no me queda mucho tiempo, tengo que irme, dejó a Timoteo 1 año y medio como pastor en ese lugar. Ahora, ¿qué dice nuestra escritora por excelencia de los Efesios? Resaltamos acá 3 cuestiones que son relevantes o relevantemente negativas. La primera de ellas es que los efesios, aquella ciudad, se estaban entregando a los placeres sensuales y esto estaba dominando absolutamente a esta población. Entonces allí ya Pablo dice, mira, me imagino que cuando comenzó a escuchar esto se comenzó a preocupar. Bajo la sombra de sus templos se amparaban los criminales de todas las clases, desde el más pequeño hasta el más grande. Y luego comenzaron a ser muy fructíferos en lo que eran los vicios. O sea, florecían vicios absolutamente degradantes. Y obviamente cuando tú te quedas escuchando estos en Hechos de los Apóstoles, página 232, ¿qué pensó Pablo? Tengo que escribir, tengo que corregir acá, mandar una carta. Y vemos entonces la ocasión, la situación en la que se encontraba Pablo cuando escribió esta epístola. Es indudable que el apóstol estaba preso cuando él escribió esta. Entonces, vemos que aunque Pablo estuvo preso, él disfrutó de ciertas libertades. Y en estas libertades que él pudo tener mientras estuvo encarcelado en Roma, vemos que escribió 4 cartas. Entonces, esto, como vengo mencionando, de las dificultades que pasaba Pablo en esta ocasión encarcelado, él no se quedó quieto. Él estaba claro de que el trabajo de él era predicar del Evangelio de Dios. ¿Y qué hizo? Se sentó, comenzó a reflexionar. Me imagino que comenzó a ver las ciudades que estaban de repente un poquito mal, donde había dejado iglesias, y comenzó a escribir para cada una de ellas. Entonces, el apóstol aprovechó su situación muy bien para poder enviar esas instrucciones a cada una de las iglesias. Y junto con Efesios están acá las otras 4 cartas. Está Colosenses, Filipenses y Filemón. Fueron las otras 3 cartas que escribió en la cárcel. Entonces, fecha, lugar, vemos acá. Esto, vamos a ver. Ok, sí vemos acá al apóstol escribiendo en la cárcel y que esto fue aproximadamente entre el 60 y 63 después de Cristo, cuando él escribió esas 4 cartas en la cárcel, sobre todo la de Efesios, y cuando ya se había despedido de ellos en Mileto. Ahora, respecto a este encarcelamiento vemos algo interesante. En la epístola de Efesios vemos que Pablo en 3 ocasiones dijo: acá en la cárcel, desde acá le escribo, estoy prisionero. En 3 ocasiones dijo que estaba encarcelado. O sea, les repitió, estoy acá, pero ustedes necesitan arreglar esto, arreglar aquello, lo que vamos a ver más adelante. El propósito de la carta. A ver, como les decía, me gusta mucho Efesios porque la primera parte es la parte que a nosotros nos interesa, la que a nosotros nos gusta. ¿Qué le gusta más al ser humano? Los beneficios, ¿cierto? Eso es lo que le gusta al ser humano. Si yo le digo, ¿cómo te llamas, hermano? Joshua. Si yo te digo, Joshua, mira, aquí hay 50,000 colones para ti, ¿cómo te pones? Ay, alegrísimo, ¿no? 50,000 colones ahorita sin hacer nada. Mucha felicidad. Pero si yo le digo, Joshua, mira, quedémonos aquí limpiando la iglesia, te voy a ayudar. No, mira, Yamel, tengo algo que hacer, mira la cara que puso. 50,000 colones ahorita sin hacer nada. Mucha felicidad. Pero si yo le digo, Joshua, mira, quedémonos aquí limpiando la iglesia, te voy a ayudar. No, mira, Yamel, tengo algo que hacer, mira la cara que puso. ¿Sí vemos? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante nuestras responsabilidades? Sí, de repente todos los días ir al trabajo es como que, ay, tengo que ir, voy, me levanto, pero con pereza, cansancio, o acá solamente la mente, no quiero ir, pero tengo que ir, no quiero ir, pero tengo que pagar el internet, no quiero ir, pero tengo que pagar X deuda. Pero si a ustedes le dijeran, mira,
estos 15 días no te aparezcas acá en el trabajo, te vamos a dar el salario sin que tengas que laborar. Brincamos de felicidad. Entonces, la primera parte de Efesios nos habla a nosotros acerca de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amigo? Ajá. Luis, en la primera parte de Efesios, Luis, dice que Dios te quiere salvar. Tú estás predestinado para que Él te salve a ti. Y todos dicen, amén. Porque todos queremos salvarnos, ¿cierto? Entonces, pero hay algo interesante acá. La segunda parte ya es como que, Yamel, aguantate, déjala allí, no la expliques. No nos gusta, no nos interesa mucho que digamos, porque nos comienza a hablar acerca de las responsabilidades que tiene Dios para nosotros. Nos comienza a hablar acerca del comportamiento que debemos de adoptar nosotros. Nos comienza a hablar acerca de lo que debemos de cumplir nosotros como cristianos, como creyentes. Me gusta mucho el capítulo 4, versículo 1, donde Pablo dice, y ahí repite lo que les venía mencionando atrás, que él es un poquito repetitivo de que estaba preso. El 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, o sea, yo estoy en una situación complicada, pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es lo que dice el versículo. Entonces, digamos, de ese versículo en adelante podemos entender de que Pablo utiliza Efesios como un trampolín para poder explicar la vida cristiana, para poder explicar el propósito de esta epístola, lo que tienes que cumplir, lo que él quiere que tú cuando leas entiendas. Y vemos acá que es el propósito o los propósitos principales es poder informar a los gentiles de su llamamiento y poder encarecer en que la iglesia de Cristo ya no hay judío ni gentil. Entonces dice, sino que todos los creyentes son un solo pueblo en Cristo. Aquí digamos que ya estamos hablando acerca de la unidad. ¿Por qué? Como les mencionaba al inicio, nuestras iglesias sufren de división, ¿cierto? Me parece que aquí no. No, aquí está perfecto todo, ¿ah? No, entonces amigos, como les decía, en Panamá, en Honduras, en cualquier país de nuestra región, de Centroamérica y cualquier país del mundo, en nuestras iglesias hay división. Y Pablo acá entonces te dice, hey, ocupo que trabajes en la unidad para tu iglesia. Él busca exhortar y dice, ir en pos de la unidad del cuerpo de Cristo. Ir en que Yoshua y yo nos podamos llevar bien, que podamos buscar objetivos para cumplir eclesiásticamente. Y que cuando nos veamos, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos abracemos y estemos chéveres. ¿Sí? Y no que andemos por allí, digamos, de rajón, como dicen aquí en Costa Rica, porque vengo en el mejor traje, con la mejor corbata, con el mejor vestido. No, Dios no quiere eso acá en la iglesia. Entonces, miren, a ver, además de Nahum y yo, ¿hay otro que no sea costarricense acá? ¿De dónde sos? México. Ahí viene de lejos, ¿no? Hay que echarlo de acá. Ya somos 3. ¿Quién más dijo por acá? ¿De dónde es usted? Nicaragua. Entonces, amigos, vemos aquí que el propósito de Pablo con esta epístola dice que era que pudiesen unir aquellas, digamos, lugares, iglesias, comunidades multiculturales. Si usted le pone una baleada en el plato a Nahum, ¿cómo se va a sentir Nahum? Qué rico va a decir, ¿verdad? Una baleadita con no sé qué otra cosa puede ser. Allá un quesillo, ¿cierto? ¡Ah, qué rico, eh! Se me mordió los labios ahorita. Y si le digo a Luis, unos taquitos al pastor, creo que es, ¿no? ¿Sí está bien dicho? Qué rico, ¿ah? Delicioso. Si usted me dice a mí unas hojaldras con salchichas, yo digo, qué rico. Pero ahora resulta ser que la mayoría de acá no son extranjeros, sino son costarricenses. ¿Y qué pasa? Usted está en su país y puede ser que nos haga sentir incómodo a Luis, su nombre es, a Dori, a Nahum o a mí. Y eso es lo que quiere Dios para el pueblo de él.
No es lo que quiere. Él quiere que dice, los nacionalismos debían desaparecer en aras de una nueva identidad común, que a pesar de que Yocho y yo no seamos de la misma nacionalidad, a pesar de que Luis y yo no seamos de la misma nacionalidad ni de la misma región, Dios quiere que mantengamos una identidad y que mi identidad no sea, digamos, vamos a ver por acá, que mi identidad, yo no diga, no, yo soy panameño y ande rajando por ahí que soy panameño, sino que mi identidad sea la de Cristo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Si vemos el propósito bonito de esta epístola, vamos a ver, regresamos para, ok, de esta epístola, o sea, está bien, pueden compartir entre varios países, no hay ningún problema. El mayor problema es que se olviden de que su identidad tienen que basarla en Cristo Jesús. Ese es el mayor problema. Y era lo que estaba corrigiendo Pablo en este momento. En la misma región, Dios quiere que mantengamos una identidad y que mi identidad no sea, digamos, vamos a ver por acá, que mi identidad, yo no diga, no, yo soy panameño y ande rajando por ahí que soy panameño, sino que mi identidad sea la de Cristo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Si vemos el propósito bonito de esta epístola, vamos a ver, regresamos para, ok, de esta epístola, o sea, está bien, pueden compartir entre varios países, no hay ningún problema. El mayor problema es que se olviden de que su identidad tienen que basarla en Cristo Jesús. Ese es el mayor problema. Y era lo que estaba corrigiendo Pablo en este momento. Ahora, vemos aquí que el objetivo de él no era de repente corregir, ya que no se menciona ningún error de la iglesia en el aspecto, digamos, doctrinal, como en el, creo que es caso de Gálatas, donde él fue y dijo, aquí él casi no saludó, casi no se despidió porque él fue a lo que fue. Estaba molesto con lo que estaba pasando en Gálatas. Acá todavía él dice que no está, digamos, no se muestra tan enojado Pablo, porque él dice, hay cuestiones que están bien, pero hay detalles que hay que mejorar. Y era la preocupación de él. Entonces, ahora, el objeto del apóstol era poder sentar las bases de la fe cristiana y poder definir la causa, la meta y el propósito de la iglesia. Esos eran algunos de los otros objetivos que podemos ver. Ahora, él le habló a Efesios como el prototipo de iglesia que Dios quería en el aspecto de la iglesia universal. O sea, mira, en los primeros capítulos te doy lo que Dios quiere para ti, muchos beneficios, pero en la segunda parte de este libro te voy a dar a ti lo que tienes que cumplir. Te voy a mostrar qué es lo que quiero para yo para la iglesia, cuáles son las metas, cuál es el propósito real de esta iglesia. Y bueno, entonces vemos que también aporta principios generales de convivencia eclesial y fraternal, a fin de ser pertinentes en distintas iglesias. Y bueno, finalmente aquí vemos lo que es la estructura. Lo fácil, lo que vemos en nuestra Biblia siempre. En el capítulo 1, versículo 1 al 2, vemos la introducción y, como les mencionaba, la sección doctrinal, que está muy interesante, donde Pablo nos presenta a nosotros el propósito de Dios, que es salvar a todos turrúcares. ¿Sí? Entonces, además, dice, de lo cual se derivan sus escogidos. Y dice que Luis, que Joshua, que Dori son escogidos por Dios. Es lo que dice Pablo allí, para la salvación de ellos. Todo lo demás también, pero no me sé el nombre, así que no puedo hacer nada ahí. Entonces, ahora, y que a su vez estos constituirán su iglesia. Pero luego en el capítulo 4 al 6 es la sección práctica, la sección más complicada, ¿cierto? ¿Por qué es complicada lo práctico? ¿Por qué es complicado? Qué fácil es hablar de nudos, pero qué complicado es hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Ahí los vi luchando hace un rato con los nudos. Qué fácil es hablar y leer lo que está en la Biblia, pero qué difícil es cumplirlo. Pero Pablo en esta epístola se preocupa y dice que él
está preocupado, que Él hace un énfasis en cómo deben de vivir los creyentes, en cómo deben de andar. Por eso le mencionaba el versículo 1 del capítulo 4. Pablo, aún preso en el Señor, se preocupaba por nosotros. Bueno, por la iglesia en ese momento, pero aún por nosotros. Ahora, dice, ¿cómo deben de andar? ¿Cómo deben de vivir los miembros de la iglesia? Miren, si tú me ves así, Yocho, en la calle y no me conoces, ¿qué pensás a qué me dedico? Un ejecutivo. ¿Qué más? Puede ser. ¿Qué más? Pastor. ¿Qué más? Agente de ventas. Si vemos que me comienzan a asimilar con muchas cosas, pero resulta ser que soy un ladrón que está huyendo de su ciudad. Usted no me puede decir a mí, por lo que está viendo por fuera, quién realmente soy yo, ¿cierto? Entonces, amigos, si en esta primera parte Pablo nos muestra que Dios se está preocupando por nosotros, yo creo que lo más aceptable debería de ser de que nosotros cumplamos con la parte práctica, ¿sí? De que si Dios quiere unidad para la iglesia, trabajemos en que Turrucares sea más unido de lo que ya es hoy. De que no haya individualidad. De que no andemos rajando del conocimiento, de que no andemos rajando de la vestimenta, de que no andemos rajando de la manera en que hablamos, porque hablamos mejor que el otro. Porque eso divide a la iglesia. Son problemas que complican a la iglesia. Entonces, lo que mencionaba, yo puedo vestir bien y puedo parecer, pero lo que realmente quiere Dios es que yo genuinamente sea el que parezco, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios y lo que nos demuestra acá. Entonces, bueno, ya en el capítulo 6, aquí los versículos 21 al 24, nos muestra la conclusión de Pablo. Y ahí facilito, esta es la estructura: introducción, sección doctrinal, sección práctica, la más complicada, y la conclusión de esta epístola. ¿Alguna pregunta que puedan tener respecto a esta epístola? ¿No? ¿Ni una? Ok. ¿Sí quedó claro lo que mencioné acá? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Allí donde estamos, no vamos a hacer algo distinto. Vamos a cerrar acá.